Nosotros estamos trabajando para construir la organización que logre ganar el gobierno nacional en 2024 y que luego dispute las intendencias y los municipios en 2025. Y esto supone el fortalecimiento de las departamentales, el fortalecimiento de la militancia territorial, la multiplicación de militantes en el territorio, y esa es la principal tarea que tiene el presidente del Frente Amplio. Llevar adelante un plan de acción, luego llevar adelante la presentación del programa, llevar adelante un proceso unitario, generoso, amplio, que permita que el Frente Amplio y el paraguas del Frente Amplio construya una nueva mayoría que es de alguna manera sobre la base de dos modelos del país, entre el herrerismo, que ya vemos lo que ha dado en estos 3 años, y el progresismo del Frente Amplio. Y la gente está laudando aparentemente a favor del Frente Amplio, pero esto hay que consolidarlo. Tiene que haber un programa del Frente Amplio que la gente tenga claro, que va a construir puestos de trabajo, que va a construir viviendas, que va a construir bienestar, que la gente va a poder volver a comprar en el almacén lo que compraba, que le vamos a devolver el salario que perdió, y que tiene que haber una senda de crecimiento económico con distribución. Cuando usted dice laudando, porque ya las encuestas de opinión pública que han salido, un poco se refiere a eso, ¿qué indicadores y sensaciones? Las elecciones no se ganan con encuestas, pero no deja de ser un estudio de opinión pública y yo siempre lo tomo en cuenta. Pero después está el cara a cara. A nosotros no nos pueden decir que no salimos al interior. Este departamento lo visitamos 10 veces en un año, pero la mayoría 6, 5, 4 veces, para ir a los pueblos más grandes, para ir a las ciudades más chiquitas, con el Frente Te Escucha, con el fortalecimiento de la organización, y ahora vamos a volver con el programa. Entonces, digamos, ese mano a mano con la gente te va llevando a pensar que tenés esperanza, que la gente empezó otra vez a confiar en que hay un proyecto de país en el que la gente quiere vivir, que no es el de la rebaja salarial, que no es el país que no atiende a los pequeños productores que están con problemas en la sequía, que no es el que le rebaja salarios a la gente por un monto de 700 millones de dólares, que no es en un país donde primero le aumentan los impuestos y después se los devuelven. Y bueno, no es el país de las 50.000 viviendas prometidas y la ejecución de menos de 15.000. Entonces, ese país que el Frente Amplio propone es el país donde la mayoría de los uruguayos quieren vivir. ¿Por dónde pasan los principales puntos que crees que debe tener el futuro plan de gobierno del Frente Amplio? Bueno, nosotros tenemos que trabajar mucho en el trabajo, mucho en la seguridad pública, mucho en la distribución de la riqueza, pero fundamentalmente mucho en el fortalecimiento de las cadenas de valor, es decir, que son las que luego producen trabajo. Entonces, si queremos tener un país de primera, que distribuya mejor, el país tiene que crecer y distribuir al mismo tiempo. Y eso son políticas que tienen que tener audacia y tienen que tener hombres y mujeres preparados para llevarlo adelante. Yo miro al Frente Amplio y miro sus cuadros en condiciones de gobernar y tengo la tranquilidad que el Frente Amplio tiene el equipo para llevar adelante un plan superador del herrerismo que se agotó, que nos decían que estaban preparados, pero que no era cierto. ¿Qué le ha parecido el regreso de los ministros de Brasil con varios anuncios de acuerdos con el gobierno brasileño, luego de un periodo con Bolsonaro en que no pasaba nada? Y bueno, este gobierno confía en Bolsonaro y nosotros confiamos en Lula. Digamos, Lula no va a mirar quién está en el gobierno para hacer acuerdos con el Uruguay, y no lo debería hacer, y no estaría bien que lo hiciera ningún progresista. Pero está claro que la política internacional que salió bien fue la que nos dijimos, que había que ir a un contacto más serio con Brasil y con Argentina. Y va a seguir avanzando. Digamos, pero ¿qué pasó con el TLC con China? No sabemos ni una letra. ¿Qué pasó con el TLC con Turquía? Ni una letra. ¿Qué pasó con el Tratado del Transpacífico? No vamos a saber ni una letra. ¿Cuál es la única política internacional exitosa? Los vínculos que Mujica generó con Lula, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, digamos, no hay que resistirse a la verdad. Mujica es uno de los 2 líderes mundiales con más influencia en América Latina y fundamentalmente tiene una influencia muy importante sobre Lula. Y a Mujica, como todos los frentes amplistas, quieren que al país le vaya bien. Entonces, digamos, cuando nos tratan de forma dura, nosotros decimos, espere, que hemos dado muestras democráticas las más potentes. El presidente Vázquez llevó al presidente de la calle Pou a la asunción de Alberto Fernández precisamente porque había sido el presidente electo. El presidente Mujica acompañó al presidente Lacalle a la visita a Lula porque sabe él mismo el peso que él tiene con Lula.
como fue un gesto que fuera Sanguinetti, porque Sanguinetti tiene peso sobre Fernando Enrique Cardoso y sobre otros líderes. Entonces, digamos, esas generosidades hay que medirlas, esas actitudes democráticas republicanas hay que medirlas cuando uno va a descalificar a la oposición, que en el Uruguay es muy seria. Podrá gustar lo que dice o no, pero no ofende personas. En todo caso, critica ideas, ¿no? ¿Cómo ve el tema de la reforma de la seguridad social, el tema del el nuevo proyecto de educación pública que se está aplicando? Bueno, la reforma de la seguridad social para las personas menores de 50 años es que trabajen más años para cobrar una menor jubilación en el casi 66% de los casos. Bueno, ¿eso puede ser positivo para los trabajadores y trabajadoras, para las grandes mayorías? No. Esas jubilaciones pueden perder entre 12% de ingreso y 30%. ¿Esto puede ser justo? ¿Esta debe ser la única fuente de financiamiento? En el caso de las viudas, que en algunos casos quedaba como pensión vitalicia y pasa a tener una pensión de 5 años, ¿acaso no cambia la vida de esa persona? Que de repente quedó con hijos chicos o... Entonces me da la impresión de que el corte grueso de la reforma de la seguridad social es que no hay que votarla. Y luego nos dicen, pero ustedes decían que una reforma era necesaria. Sí, lo que no decíamos que la tenía que pagar entera los trabajadores uruguayos y las trabajadoras. Y ahí no van a dividir sobre trabajadores frente amplistas, cabildantes. Todos los trabajadores van a verse afectados. Por eso tiene tan poca popularidad. Y a la reforma educativa me reafirmo en lo que expresó EDUI 21 cuando dejó de funcionar. Hay dos problemas graves, la falta de presupuesto educativo y en segundo lugar la falta de diálogo con las maestras, con las profesoras, con las académicas. Estos dos problemas son problemas que no van a permitir avanzar ninguna transformación educativa porque se necesita tener el actor, al maestro, al profesor respetado. Y si no lo respetan, ¿cómo van a construir ese cambio? Si no respetan a los inspectores de primaria y les dicen que si no les gusta que se vayan, ¿cómo van a aceptar ese cambio? Si hemos encontrado fallas enormes en la reforma, ¿cómo van a aceptar ese cargo? Si los padres van a las clases y ven que los grupos están superpoblados, ¿cómo van a estar de acuerdo con esta transformación educativa? Entonces no es un problema de la posición del Frente Amplio, es un problema de la posición de las maestras, de las profesoras, de los académicos del Uruguay, que dicen de esta manera no se transforma, de esta manera se traba la educación.